Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. La meditación de hoy es la oración personal. Entre otras cosas meditaremos la necesidad que tenemos todas las personas de orar, el ejemplo que nos da Jesús sobre la oración, esta oración personal como un diálogo confiado con Dios y cómo podemos poner los medios para rezar con recogimiento y evitar las distracciones. Escuchemos. En nuestra vocación católica siempre hemos de procurar tener la presencia de Dios y contemplar también los misterios de nuestra fe. Ese diálogo con Dios no debe interrumpirse, más aún debe hacerse en medio de todas nuestras actividades, pero es indispensable que sea más intenso en esos ratos diariamente dedicados a la oración mental, es decir, cuando meditamos, cuando hablamos en su presencia sabiendo que verdaderamente Él nos oye y nos ve. Quizás sea la necesidad de la oración, junto con la de vivir la caridad, uno de los puntos en los que el Señor insistió más veces durante su predicación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, nos dice el Evangelio, y puesto de rodillas, oraba diciendo: Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando el sufrimiento espiritual es tan intenso que le hace entrar en agonía, el Señor se dirige a su Padre con la oración llena de confianza. Le llama Abba. Significa Padre, y le dirige palabras íntimas. Ese es el camino que debemos seguir también nosotros. En nuestra vida habrá momentos de paz espiritual y otros de lucha más intensa, quizá de oscuridad y de dolor profundo, con tentaciones también de desaliento. La imagen de Jesús en el huerto nos señala cómo hemos de proceder siempre con una oración perseverante y confiada. Para avanzar así en el camino hacia la santidad, pero especialmente cuando sintamos el peso de nuestra debilidad, hemos de recogernos en oración, en esa conversación íntima con el Señor. La oración pública o la oración en común en la que participamos todos los fieles es santa y necesaria. Dios quiere que sus hijos también estén juntos orando, pero nunca puede sustituir al precepto del Señor. Tú, en tu aposento, cerrada la puerta, ora al Padre. Es muy importante la oración privada. Así, por ejemplo, aunque estemos haciendo oración en común con otros cristianos, también debemos hacer esa oración muy personal. Mientras los labios la recitan con las pausas oportunas, la mente pone en ella toda su atención. En la oración personal se habla con Dios como en la conversación que tienes con un amigo, sabiendo que está presente, siempre atento a lo que decimos y escuchándonos, y también contestando. En esa conversación íntima como la que ahora intentamos mantener con Dios, donde abrimos nuestra alma al Señor para adorar, para dar gracias, para pedirle ayuda, para profundizar como los apóstoles en esas enseñanzas divinas. Me has escrito, dice Escrivá de Balaguer, orar es hablar con Dios. ¿Pero de qué? ¿De qué? De Él, de ti, de alegrías, de tristezas, de éxitos y fracasos, de ambiciones nobles y preocupaciones diarias, de tus flaquezas y hacimientos de gracias y peticiones, de amor y desagravio. En dos palabras, conocerle y conocerte, tratarse. Nunca puede ser plegaria anónima e impersonal, perdida entre los demás, porque Dios, que ha redimido a cada hombre, desea mantener un diálogo con cada uno de ellos. Así que sabes que Dios está hablando contigo personalmente, y al final de la vida de la salvación o condenación, dependerán de esa correspondencia personal de cada uno hacia Dios.
debe ser el diálogo de una persona concreta, que tiene un ideal y una profesión determinada y unas amistades propias y unas gracias de Dios específicas. Así ese diálogo ha de dirigirse a su Padre Dios. Nos dice el Evangelio, cuando se levantó de la oración y llegó hasta sus discípulos, los encontró adormilados por la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en la tentación. Los apóstoles han descuidado el mandato del Señor. Los había dejado ahí cerca de Él para que velaran y orasen y no cayeran en la tentación. Pero aún no aman bastante. Se dejan vencer por el sueño y la flaqueza. Abandonado a Jesús en aquel momento de agonía, el sueño, imagen de la debilidad humana, ha permitido que se apodere de ellos una tristeza mala, el decaimiento, la falta de espíritu de lucha, el abandono de la vida de piedad. No caeremos en esa situación si mantenemos vivo el diálogo con Dios en cada rato de oración. Frecuentemente tendremos que acudir a los santos evangelios o a algún otro libro, como por ejemplo las meditaciones a hablar con Dios o algún libro de santos, para que nos ayude a encauzar ese diálogo, aproximarnos más al Señor, en el que nada ni nadie nos puede sustituir. Así hicieron muchos santos. Si no era acabando de comulgar, dice Santa Teresa, jamás osaba comenzar a tener oración sin un libro, que tanto temía mi alma estar sin él en oración, como si mucha gente fuera a pelear. Con este remedio, que era como una compañía o escudo, en el que había de recibir los golpes de muchos pensamientos, andaba muy consolada. Esto es porque nuestra mente se disipa, así que es importante leer para poder tener una concentración más perfecta en nuestra oración. Hemos de poner los medios para hacer la oración mental con recogimiento. Por ejemplo, un lugar adecuado según nuestras circunstancias, siempre que sea posible, ante el Señor en el sagrario, y a la hora que hayamos determinado nuestro plan de vida ordinario, es decir, pon un horario. En la oración estaremos también prevenidos contra las distracciones. Esto supone en gran medida una mortificación de nuestra memoria y de nuestra imaginación, apartando lo que nos impida estar atentos a nuestro Dios. Hemos de evitar el tener los sentidos despiertos y el alma adormecida. Así que luchemos con decisión contra las distracciones. El Señor nos facilitará la vuelta al diálogo con Él. Además, nuestro ángel custodio tiene, entre otras cosas, la misión de interceder por nosotros. Lo importante es no querer estar distraídos y no estarlo voluntariamente. Las distracciones involuntarias nos vienen a pesar nuestro. De esas no te preocupes. Esas has de procurar rechazarlas en cuanto estés consciente de que te has distraído de la oración. Y tienes que considerar que a Dios le es muy grato que hagamos el propósito de mejorar en nuestra oración mental todos los días de nuestra vida. También en aquellos momentos en los que nos parezca costosa, difícil o árida, porque la oración no es problema de hablar o de sentir, sino de amar. Y se ama esforzándose en intentar decir algo al Señor, aunque no se diga nada. Si lo hacemos así, toda nuestra vida saldrá enriquecida y fortalecida, porque el enriquecimiento no viene de aquello que sale de nuestra boca, sino de aquello que Dios nos quiere dar. Ninguna persona de este mundo ha sabido tratar a Jesús como su Madre Santísima, que pasó largas horas mirándole, hablando con Él, tratándole con sencillez y veneración. Acudamos a nuestra Madre del Cielo, aprendamos de ella y muy pronto nos enseñará a hablar llenos de confianza con Jesús, para seguirle de cerca y muy unidos a su cruz. Que Dios te bendiga.